Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Mi familia emigró a Canadá cuando yo era muy pequeña. Prácticamente toda mi vida crecí aquí, aunque no me gustaría decir exactamente en qué provincia vivo, ya que hay una persona involucrada en esta historia, y hasta el día de hoy, ella no quiere hablar del tema. Pero cuando tenía 12 años, comenzó a ocurrir algo curioso cerca del lugar donde vivía. Las mascotas comenzaron a desaparecer. En mi familia teníamos 2 perros, que también desaparecieron, y casi todos en la comunidad estaban demasiado asustados y disgustados por el hecho de que alguien se estaba robando las mascotas. E incluso hubo algunos casos en los que el responsable había entrado a las casas solo para robar a la mascota, sin llevarse ninguna otra cosa de valor, solo al animal. En ese momento, no comprendía cómo esa persona se pudo haber llevado a mis 2 perros, ya que desaparecieron el mismo día, y estos perros eran de raza pitbull y aunque eran bastante sociables, también se sabían comportar de manera muy agresiva si detectaban cualquier tipo de peligro. Me acuerdo que en una ocasión, durante el almuerzo en la escuela, uno de mis compañeros mencionó que su hermano, quien tenía 17 años en ese momento, había encontrado más de 15 collares, tirados a las afueras del bosque, que estaba al lado de la carretera. También nos dijo que se veían de diferentes tamaños. Y era posible que fueran de varias mascotas. Así que esa misma tarde, después de salir de la escuela, todos nos dirigimos al bosque para ver si lo que decía era verdad, y de hecho si había varios collares. Lo primero que hice fue comenzar a revisar uno por uno, para ver si se encontraban los collares de mis perros, pero no estaban. Por una parte me alivié. Pero el hecho de que no estuvieran ahí, no significaba que estuvieran aún con vida, ya que nadie creía que se llevaran las mascotas para cuidarlas. Todos sabían que debían de estarles haciendo algo, porque no había manera en la que alguien necesitara tantos perros y gatos. Recuerdo que mi mejor amiga, Sam, tuvo una idea. Ella sugirió que nos adentráramos más en el bosque, para ver si encontrábamos más collares, o incluso podríamos encontrar a las mascotas perdidas. La verdad era un pensamiento demasiado infantil, pero en ese momento todos le seguimos la corriente y pensamos que sería bastante lógico pensar que si nos adentrábamos más en ese bosque, podríamos encontrar a nuestras mascotas perdidas. En esa ocasión éramos 5 chicos, así que no nos dio miedo entrar a buscar. Creo que caminamos cerca de 1 kilómetro o 2 sin encontrar nada. Ya estaba comenzando a oscurecer, así que decidimos que lo mejor sería volver. Aunque Sam, que realmente tenía la esperanza de encontrar a su gato, sugirió que podríamos volver al día siguiente. Pero esta vez con más luz de día, ya que era sábado y podríamos recorrer más el perímetro. Cabe destacar que habíamos crecido ahí, así que sabíamos movernos en ese bosque, y había muy pocas probabilidades de que nos perdiéramos. Y aunque la mayoría de los niños no quiso hacerlo, diciendo que no había motivo para creer que podríamos encontrar a las mascotas en el bosque, y que si las encontrábamos, tal vez no sería como las quisiéramos encontrar. Yo no podía decirle que no a Samantha, era mi mejor amiga, y la apreciaba muchísimo, así que le dije que yo la acompañaría. Creo que a la mañana siguiente, estuvimos dando vueltas en el bosque durante varias horas, y de hecho, al menos yo, ya estaba perdiendo la esperanza de encontrar cualquier rastro de las mascotas perdidas, aunque Sam me dijo que solo un poco más, y si no encontrábamos nada, volveríamos a casa. Así que acepté y seguimos buscando. Estaba a punto de decirle a Samantha que volviéramos, cuando de repente encontramos algo. No estoy segura si puedo describirlo detalladamente por este medio, ya que no quiero ser tan gráfica, pero digamos que había algunos animales detrás de un tronco de un gran árbol caído. Sin embargo, ninguno de los animales estaba entero. No parecía que alguien se los hubiera estado comiendo, no. Era como si solo hubieran arrancado deliberadamente algunas partes de sus cuerpos. Me acuerdo bien, que mientras yo estaba demasiado asqueada por toda la escena, Sam estaba mirando a todos los animales con mucha atención. Y un par de minutos después,
me dijo que lo único que quería era asegurarse de que su gato no estuviera ahí. Me parece que nos quedamos cerca de unos 5 minutos totalmente en shock, tratando de procesarlo a nuestra manera. Sin embargo, escuchamos que alguien se acercaba. Sus pasos eran muy pesados y podíamos escuchar cómo las ramas se rompían cuando pisaba, así que asustadas, corrimos hasta escondernos detrás de un árbol y esperamos a que quien sea que estuviera ahí se fuera. Creo que hasta el día de hoy, cuando miro en retrospectiva, en serio me gustaría haber tomado otra decisión, como salir corriendo del bosque en lugar de ocultarnos. Tal vez de esa manera, no hubiéramos visto nada de lo que a continuación relataré. Pues quien llegó fue un hombre, era muy alto y tenía su cabello muy largo, claramente era un nativo americano, vestía ropa típica y tenía collares muy extraños colgando de su cuello. Se acercó hacia el lugar donde estaban todos esos animales. Los miró por un momento, casi como si estuviera buscando uno en particular, y después de eso, metió su mano a la pila de animales, para sacar la parte trasera de un perro negro. Aquel hombre tomó una rama del piso y comenzó a trazar algún símbolo en la tierra, y acto seguido, colocó lo que quedaba de ese pobre animal, y después de eso, comenzó a pronunciar algunas palabras, en un idioma que hasta el día de hoy desconozco por completo. Acto seguido, le dio una gran mordida. Creo que es más impactante haberlo vivido que escribirlo ahora. Solo lo mordió y comenzó a arrancar con sus dientes algunas partes de carne. En ese momento, se me revolvió el estómago, al pensar que cada uno de los animales que habíamos encontrado detrás de aquel árbol derribado, había tenido un destino similar. Verlo era bastante repugnante. Trataba de lamer toda la sangre, para que ninguna gota cayera al piso. Y después de eso, pasó algo todavía más raro, comenzó a transformarse en un gran perro negro, pero se veía muy extraño, las patas traseras estaban todas deformes, una mezcla entre humano y perro. No tenía orejas y sus ojos aún se veían como los de una persona. Creo que estuvo transformado como 2 o quizás 3 minutos antes de volver a su forma original, y se notó que esto lo molestó muchísimo. Pues cuando estuvo de vuelta en su forma original, dio un fuerte golpe en el suelo y comenzó a decir que no era suficiente una y otra vez. Su cara estaba muy extraña, pues aún tenía unos rasgos caninos, como la nariz y la boca un poco alargada. Todo esto nos asustó muchísimo, tanto así que Sam dio un paso hacia atrás, haciendo un poco de ruido, al tronar algunas ramas que estaban ahí, y en ese momento, aquel hombre volteó en dirección al árbol en el que estábamos ocultas y comenzó a inspeccionarlo detenidamente. Nosotras solo nos quedamos quietas, tratando de que no nos viera. De repente, esbozó una gran sonrisa, pero era una sonrisa demoníaca, que aún no puedo explicar, y dijo que si no funcionaba con animales, bien podría funcionar con personas, y acto seguido, comenzó a correr en nuestra dirección. Sin perder tiempo, nosotras comenzamos a correr también, tratando de no voltear hacia atrás, aunque escuchábamos claramente que nos estaba persiguiendo, y al cabo de un rato, ya no se escuchaba como si estuviera corriendo en 2 patas como nosotras, sino más bien como si ahora estuviera corriendo en 4. Se burlaba de nosotras y decía que nos iba a atrapar. La verdad no sé en qué momento, pero logramos salir del bosque y corrimos hasta la casa de Sam, que era la más cercana, y una vez ahí, le contamos a su padre lo que había pasado, pero no nos creyó. Nos dijo que quizás alguien había querido asustarnos, pero nosotras insistimos tanto, que su padre junto con los 2 hermanos de Sam fueron a investigar el lugar que les habíamos dicho, y efectivamente encontraron muchísimos animales desmembrados, pero no había un solo rastro del hombre o el dibujo que había hecho. Sam y yo nunca nos atrevimos a regresar al bosque. Creo que las desapariciones de mascotas siguieron por cerca de 1 año más, y después todo se detuvo. Hasta el día de hoy, no sé si el hombre logró su cometido, o si solo fue a otro lugar a seguir secuestrando mascotas, para lo que sea su propósito. No sé si era un brujo o una especie de nahual. La verdad nunca he querido investigar mucho al respecto, porque solo recordarlo hace que se me revuelva el estómago y me da mucho miedo. De hecho,
Cada vez que veo a un perro o un gato un tanto más grande de lo normal, me da muchísimo miedo y no me da nada de confianza. Yo supongo que es una especie de secuela, que me dejó el haber vivido algo como eso, pero en lo personal, lo único que deseo es jamás volver a ver algo así. Mi abuela, a pesar de que todos sabíamos que sabía mucho sobre brujas, jamás me quiso hablar de los macabros rituales que practicaban las brujas. Cada que yo le preguntaba, ella me respondía que esas cosas no eran de Dios, y que mientras menos supiera mejor. A mí me daba mucha curiosidad, el por qué mi abuela sabía tanto sobre brujas. Ella no era una, y eso lo puedo asegurar, pero debía haber un motivo. Se lo pregunté a mi madre y ella nunca me dijo nada. Desconozco si ella en realidad no sabía o si no quería decirme. Un día, cuando yo tenía 15 años, mi abuela murió. Ya era grande, no fue un suceso que ya estuviéramos esperando, pero debido a su edad, sabíamos que podría suceder tarde o temprano. La velamos en la casa de la mayor de mis tías, después fue llevada hasta el cementerio del pueblo. Hasta ese punto todo parecía tratarse de un funeral ordinario, pero, cuando el ataúd de mi abuela ya estaba siendo cubierto con tierra, volteé hacia algunos árboles que estaban lejos. Ahí pude ver unas aves extrañas. Nunca había visto nada parecido. Mi papá estaba cerca, fui con él y le dije sobre esas aves. Volteó a verlas, y luego me dijo que mejor las ignorara, que esas eran brujas, y si las veía mucho podían enojarse conmigo. Eso me asustó. El resto del tiempo que estuvimos en el cementerio, ya no volteé a verlas, pero una voz dentro de mi cabeza me decía que era mucha casualidad que hubiera brujas el día que estábamos enterrando a mi abuela, porque ella sabía mucho de brujas. Esos dos hechos claramente estaban relacionados, aunque yo no tenía ni la más remota idea de cómo. Finalmente nos retiramos del panteón. Mis padres y yo vivíamos relativamente cerca del lugar, a menos de 1 kilómetro. Por eso podía visitar la tumba de mi abuela cada que yo quisiera. Habíamos sido muy unidos. Yo iba al cementerio una vez por semana. En una de tantas ocasiones encontré 4 velas encendidas a los costados de su tumba, 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Además, sobre la lápida había una fotografía y ropa interior, que supuse le pertenecía a la mujer de la foto. Fue un momento muy impactante, porque era evidente que se trataba de brujería, posiblemente un amarre o algo parecido. De inmediato, fui a buscar a la persona que se supone que debería cuidar el lugar por la noche. Lo llevé hasta el lugar de descanso de mi abuela y le exigí que me explicara por qué demonios esas porquerías estaban ahí. El señor me dijo que eso debería preguntárselo a mis padres. Su respuesta me dejó muy confundido. Esa persona me explicó que aunque no era tan común, las brujas iban de vez en cuando al panteón, durante las madrugadas para hacer trabajos. Pero siempre que lo hacían, se ponían a merodear el lugar hasta que decidían en cuál tumba harían sus oscuras prácticas. Pero la noche anterior, 2 brujas habían llegado directamente a la tumba de mi abuela para hacer lo suyo. Según el trabajador, eso significaba que las brujas tenían algo personal con mi abuela. También me aseguró que las brujas volverían una y otra vez para utilizar la lápida de mi abuela como su mesa de trabajo. Me dejó en claro que él no haría absolutamente nada, y que, si no estaba de acuerdo, él me dejaría una noche dentro del panteón, para que yo personalmente cuidara de la tumba de mi abuela. Me fui. Iba molesto por la actitud que había tomado el trabajador, asustado porque esa persona me aseguró que las brujas seguirían molestando el descanso de mi abuela. También iba confundido, porque hasta ese punto, mis padres habían asegurado no saber nada, y para empeorar toda la situación, yo no me había atrevido a retirar el trabajo de brujería que había encontrado. En cuanto llegué a casa, mis padres se dieron cuenta que yo estaba molesto. Me preguntaron qué había pasado y les dije que había tenido una discusión con el trabajador del panteón, porque no hacía bien su trabajo. Mi padre me dijo que fuera más específico. Le inventé que cuando llegué a la lápida olía a orines, y que por eso el trabajador y yo habíamos discutido. La semana siguiente,
no fui a visitar a mi difunta abuela, pero la otra semana fui, y nuevamente encontré 4 velas encendidas, y la misma foto, pero en esa ocasión no estaba la ropa interior, sino que habían dejado una toalla femenina usada. Fue algo en verdad repulsivo, tuve que alejarme de ahí corriendo, mi intención era salir del panteón, pero antes de llegar me ganó el asco, y sin querer, terminé vomitando sobre la tumba de un desconocido. Volví a casa, mi madre no estaba, solo mi padre, vio que mi estado anímico era pésimo, me ayudó a sentarme y me acercó un vaso con agua. No se anduvo con rodeos, sabía que algo estaba pasando en el cementerio y me pidió que fuera honesto con él. Entonces le dije que ya eran 2 veces que encontraba trabajos de brujería sobre la lápida de mi abuela. También le conté que, según las palabras del trabajador del panteón, las brujas seguirían yendo a hacer sus porquerías sin que él pudiera hacer nada al respecto. Le confesé que por eso yo había llegado muy molesto la vez anterior, y ese había sido el motivo de mi discusión con el trabajador del panteón. Mi padre se puso nervioso, se le notaba, luego me dijo que hablara con mi madre al respecto, que mientras no platicara con ella, debía mantenerme alejado del cementerio. Resulta que en realidad mi abuela sí tenía una historia con las brujas, pero mi padre no conocía todos los detalles, por eso quería que yo hablara con mi madre. Decidí que no dejaría pasar el tiempo, y esa misma noche le conté a mi madre lo que estaba pasando, y le pedí explicaciones. Ella me dijo que lo único que sabía era que su hermana mayor había estado en una situación crítica, y era debido a una bruja. Me juró que no sabía nada más, pero que mi tía la mayor sí podría darme detalles, siempre y cuando yo prometiera no decirle a nadie de la familia. Pasaron casi 2 semanas para que tuviera tiempo libre y visitara a mi tía mayor. Cuando la cuestioné se rehusó a responder. Le dije que yo necesitaba respuestas, porque la tumba de mi abuela estaba siendo utilizada por las brujas y a mí ya me daba miedo ir a visitarla por lo mismo. Mi tía me reveló la verdad, cuando entendió que de toda la familia, yo era el único que había ido más de 2 veces, y por eso yo merecía saber la verdad. A ella se la había robado una bruja. Cuando tan solo tenía 11 años, lo que la bruja quería era sacrificar a mi tía para luego comérsela. Mi abuelo intentó recuperarla, pero terminó muy mal herido. Entonces mi abuela, desesperada por la angustiante situación, se armó de valor y fue a enfrentar a la bruja. Mi abuela se las arregló para matar a la bruja con sus propias manos, y solo así logró rescatar a mi tía. La noticia de que mi abuela había matado a una bruja se extendió rápido, y todas las brujas de la región estaban al tanto de lo sucedido. Eso, más que asustarlas o hacerlas enojar, les dio mucho gusto, porque solo una persona de voluntad inquebrantable y de corazón puro podría derrotar a una bruja. Las brujas sabían que en cuanto mi abuela muriera, ellas podrían utilizar su energía vital residual para potenciar sus trabajos y para maximizar la efectividad. También me confirmó aquello que me había dicho el trabajador del panteón, que no había nada que se pudiera hacer al respecto. Mi tía me advirtió que jamás se me fuera a ocurrir tocar nada de los trabajos de las brujas, porque eso podría volverme en una presa para las brujas, y si eso sucedía, mi muerte estaría garantizada. Me mantuve alejado del cementerio casi por 3 meses, pero el 31 de octubre volví durante la noche, y lo hice porque, debido a X circunstancia, mis padres y yo saldríamos de la ciudad al día siguiente, y estaríamos fuera por más de 1 año. No me quería ir sin despedirme de mi abuela, pero, una vez más, cuando llegué a su tumba, encontré brujería. Había unas tijeras rotas, sal, incienso, varios símbolos extraños dibujados con sangre sobre la lápida. También había pedazos de ropa. Pero por mucho, lo más aterrador y escalofriante que había ahí era un cráneo pequeño. Parecía ser de un bebé o de un niño muy pequeño. Apenas estaba tratando de asimilar lo que estaba viendo, cuando un anciano se me acercó y me dijo: «Ese es el ritual de las velas». Le pregunté quién era, y cómo es que podía identificar el ritual que había sido practicado sobre la tumba de mi abuela. El anciano me contó que él había estado casado muchos años con una bruja y aprendió mucho de ella.
Me explicó que su mujer al principio no era malvada, pero el poder la corrompió y tras intentar un acto atroz, terminó muerta. Yo le pregunté si de casualidad él podría ayudarme a ponerle fin a las sucias prácticas que las brujas estaban haciendo a costas de mi difunta abuela. El viejo me comentó que si había una forma, pero que podía funcionar o fallar, dependiendo del poder que tuvieran las brujas que estaban haciendo esos trabajos. También me dijo que no había manera de saber si funcionaría o no, solo hasta que ya estuviera hecho. Con tan solo intentarlo, para mí ya era más que suficiente, porque la alternativa era no hacer nada. El anciano me explicó que, para evitar complejas explicaciones, yo me imaginara que la lápida de mi abuela era un pastel, las brujas eran el cumpleañero. Yo no entendía muy bien su analogía. Me dijo que para hacer sus rituales, las brujas utilizaban velas, de la misma forma en que a los pasteles se les ponían velas para poder pedir un deseo. Sin velas no se podía pedir ningún deseo, sin velas no se podían hacer trabajos ni tampoco rituales. Le pregunté al anciano si de casualidad me estaba sugiriendo que retirara las velas. Me respondió que no, que si lo hacía estaría firmando mi sentencia de muerte. Lo que me dijo fue que había que evitar que las velas se encendieran cerca de la tumba de mi abuela, y para eso había que pedirle ayuda a la sombra de Dios. El anciano me explicó que hasta para realizar el trabajo más oscuro y siniestro se necesitaba del poder de la luz, porque es la fuerza primigenia del universo. Por eso las brujas habían desarrollado el ritual de las velas. A través del fuego de las velas invocaban el poder de la luz. Entonces, si la sombra de Dios cubría con su manto la tumba de mi abuela, ni siquiera la luz más pequeña podría brillar cerca de ahí. Le pregunté cuándo podíamos hacer el ritual, y el anciano me dijo que de hecho, teníamos que hacerlo en ese mismo instante, porque al llegar la medianoche las brujas volverían. Le cuestioné el cómo pretendía que hiciéramos un ritual si no teníamos ningún material. El viejo me dijo que teníamos todo lo que se necesitaba. Yo no entendía a qué se refería. Me respondió que el vínculo que yo tenía con mi abuela, y mi deseo de querer ayudar a su descanso eterno, eran las herramientas que me permitirían invocar a la sombra de Dios. Me explicó todo, paso a paso y detenidamente lo que yo debería hacer, inclusive me lo repitió 2 veces para que yo no cometiera errores. Lo primero era reconocer el pecado más grande que alguna vez había cometido. No debía decirlo en voz alta, tampoco tenía que decirlo en mi mente, solo tenía que reconocerlo en mi corazón. Después tenía que enfocarme en la acción más noble que hubiera hecho, reconocerla en mi corazón, e identificar si pesaba más lo bueno o lo malo. Si lo bueno superaba a lo malo, entonces ya estaría hecho, pero si el resultado era contrario, entonces ya no habría nada que hacer. Yo solo tenía una duda: ¿cómo sabría qué era lo que pesaba más? El anciano me sonrió y me dijo que eso lo decidía yo. Había que comenzar. Me paré frente a la tumba de mi abuela, cerré los ojos, busqué mi peor pecado y también mi mejor obra. Por desgracia, mi corazón me decía que mi mejor obra no era lo suficientemente buena para subsanar los daños cometidos por mi peor pecado. Entonces abrí los ojos y agaché la mirada. El anciano me preguntó qué había pasado. Le confesé que no podía ayudar a mi abuela porque lo malo era más pesado que lo bueno. El viejo, muy serio, me preguntó por qué simplemente no había tomado la decisión de elegir el resultado que necesitaba para ayudar a mi difunta abuela. Le respondí que pude haberlo hecho, que quizás habría podido engañarme a mí mismo, pero no podía engañar a Dios. El anciano sonrió, y en ese momento un poderoso relámpago iluminó el cielo. Fue tan brillante que me hizo voltear hacia arriba. Todo estaba nublado. Entonces empezó a llover y las velas se apagaron. Había funcionado. Yo estaba sorprendido. Le pregunté al viejo qué había pasado. Me dijo que me había engañado, que la verdad era que las personas de corazón puro no podían invocar a la sombra de Dios. Solo podían hacerlo aquellos pecadores que tenían la gallardía de reconocer la maldad en sus actos. Yo quería saber si entonces ya las brujas no podrían acercarse a la lápida de mi abuela, y el anciano me dijo que ya estaba hecho, que no tenía nada de qué preocuparme. Le agradecí,
pero también le pregunté cuál era su motivo para haber querido ayudarme, pues no nos conocíamos de nada. El viejo me dijo que el acto tan atroz que había intentado realizar su difunta esposa, y por el cual había perdido la vida, era que ella se había robado una niña, quería sacrificarla y luego comérsela, pero la madre de esa niña, una mujer de corazón puro, había enfrentado y matado a su esposa. El anciano estaba hablando de mi abuela, ella era la que había matado a la esposa de ese hombre, yo no sabía cómo reaccionar, él me dijo que estaba muy avergonzado, por las intenciones tan oscuras que había tenido su mujer, y se sentía responsable, por eso me había ayudado. Con lágrimas en los ojos, el Señor me preguntó si yo podía perdonar a su mujer, yo le respondí que sí, que con la ayuda que él me había brindado era suficiente. El anciano se dio media vuelta, empezó a caminar despacio, lo último que me dijo fue que al fin podía descansar en paz, luego se desvaneció. Mi abuela falleció el año pasado a los 82 años de edad. Sé que era inevitable su partida, la edad es así, nadie está libre de viajar con la señora Parca, pero creo que lo que pasó con ella no fue natural. Al final de sus días sufrió como jamás lo había hecho, lo sé, porque ella me lo dijo, mi mamá pensaba lo mismo que yo, pues al hablarlo me confirmó que ella no podía ver así a su mamá, esos 2 meses de agonía para ella. Fueron como una tragedia para toda la familia. Nos unió, pero también provocó peleas, hasta el día del funeral provocó muchos cambios aquello, pensé que todo había acabado, que ahora que ella estaba en un lugar mejor, no debía preocuparme, pero el mismo día del sepelio, por la noche, comencé a escuchar ruidos en el que era su cuarto. Cuando fui a ver lo que pasaba, la luz estaba prendida, 2 o 3 veces llegué a ver la luz prendida. Por su parte, mi mamá decía que escuchaba que ella le llamaba, así como cuando le hablaba en medio de su agonía. Poco a poco la casa pasó de solo estar sola, por la sensación de su falta, a estar repleta de momentos en los que ella parecía penar, pues llegamos a ver su fantasma vagar por el pasillo que lleva a su cuarto. De eso han pasado 10 meses apenas, pero se siente como una eternidad. Ahora mi abuela revive día a día el momento antes de su muerte, se puede escuchar que ora bajito mientras llora, se vengó una mala mujer de ella, porque ella se casó con mi abuelo a pesar de todas las cosas que hizo para separarlos. He ido con diversos sacerdotes, con amigos e incluso intenté algunas cosas que vi en TikTok para ver si puedo limpiar mi casa, todo para poder salvarla, porque su alma sigue en pena. Está atada a la tierra por culpa de los hechizos de aquella mujer. A pesar de que mi abuelo falleció hace años, la bruja jamás olvidó su promesa, la venganza que tenía que cobrar por sentirse usada por el abuelo, es horrible pensarlo, pero mi abuela era la que menos tenía la culpa en este asunto, pues mi abuelo estaba enamorando mujeres en cada pueblo donde pasaba a vender su ropa. A esa mujer la conoció así, en un pequeño lugar con poca gente. Ella era la hija de la señora que hacía limpias y curaciones a las personas del pueblo, pero eso a mi abuelo no le importaba, no creía en esas cosas. También pasó lo mismo con mi abuela, a quien enamoró buscándola a la salida de misa. Mi abuela nos contó todo eso, a mis primas y a mí un día que perdió la compostura normal al perseguir una lechuza. Lo que les contaré es lo que pasó cuando mi abuela tenía 16 años, allá en Tala, la familia de ella, toda, se dedicaba a trabajar en la azucarera, en la planta o como choferes. Apenas había terminado la primaria, tampoco tuvo oportunidad de aprender algún oficio, ella se dedicaba a ayudarle a su mamá, a mantener la casa, pues había sido la única mujer que había quedado de las hijas que habían tenido mis tatarabuelos. Sus 2 hermanas habían fallecido niñas, una por lo que llamaban tifus y la otra atropellada por una carreta. Ella ayudaba a mantener la casa, hacer los quehaceres y ayudar en general era su tarea. Como eran 12 en la casa, tenía mucho que hacer, pues lo más pesado era el cuidado de sus 9 hermanos, pues todavía unos estaban pequeños. A mi abuelo, lo conoció cuando iba a llevar ropa para vender a crédito a los trabajadores del ingenio azucarero.
él se ponía afuera a la hora de la salida con su papá, a mostrar la mercancía, sobre la calle, ponían su tela, bajaban las maletas y acomodaban un poco la ropa para que la viera la gente al pasar. Era la forma en la que el papá de mi abuelo había conseguido ganarse la vida, compraba ropa en Ciudad de México, para luego irla vendiendo en cada pueblo por donde iba pasando, hasta llegar a Guadalajara. El papá de mi abuela había encontrado una buena forma de mantener bien vestida a su familia, de una forma que no le lastimara mucho el bolsillo, pues esos señores pasan cada mes buscando su abono de las prendas vendidas, mientras ofrecían mercancía nueva. El abuelo la vio en una ocasión que ella fue a elegir unos vestidos, como vio que la protegían sus hermanos más grandes y su papá, disimuló su interés, pero aprovechó cualquier pequeña plática para averiguar cómo se llamaba, también buscó la forma de saber si vivía cerca. Mi abuela contaba que jamás le dijo el abuelo Pedro cómo la encontró, pero un día de domingo apareció sentado afuera de la iglesia. Ella salía de misa con sus amigas, un domingo en la tarde y ahí estaba el don Juan de mi abuelo, poco a poco fue acercándose, le regalaba flores, le hacía cartas, en fin, todas las cosas que hacen en los pueblos, para enamorar a una muchacha, y mi abuela cayó de inmediato, aunque él tenía 7 años más que ella. Al poco tiempo ellos estaban saliendo como novios con la finalidad de casarse, ambos estaban esperando que llegara la primavera para poder casarse, los padres de ambos estaban de acuerdo. A pesar de que ella era de Jalisco y él del centro, se había fijado abril como el mes de la boda. Mi abuela no sospechaba que su futuro esposo estaba dejando regadas deudas de honor por todos los pueblos a los que llegaba, pero una tarde, cuando ella esperaba que él llegara a su casa, para platicar como era su costumbre, pero no llegó, y al domingo siguiente lo esperó de nuevo, pero tampoco apareció, y ella cuenta que fue el día que vio a la mujer aterradora. Ella estaba triste esperando a su novio, se había puesto a leer su devocionario, sentada en las sillitas que sacaba al pasillo de la entrada cuando él venía, esperando que no fuera a faltar a su palabra mi abuelo. Sin darse cuenta, a lo lejos, una mujer estaba parada del otro lado de la calle viéndola. Sintió la mirada pesada que la veía y alzó la vista. Los ojos de la mujer parecían fuego a lo lejos, por lo que pensó que había visto una aparición. Se asustó, pero no podía moverse, tampoco dejar de ver a aquella mujer medio salvaje de cabello desarreglado que usaba un vestido que parecía muy viejo. La mujer se acercó a poco de ella y dejó visible lo que ocupaba uno de sus puños cerrados. Cayó un pájaro muerto, mi abuela se persignó, luego se paró de golpe recuperando las fuerzas para correr. La mujer le dijo que no se fuera, que tenía que decirle algo, ella le dijo que no le interesaba dándose vuelta para meterse a su casa. Desgraciadamente mi abuela no alcanzó a correr o gritar, la mujer le agarró con fuerza del brazo. Le dijo en voz baja, así que mi abuela entendió poco pero siempre recordaba lo poco que escuchó. Aquella mujer decía que Pedro era suyo, que habían acordado que él iba a llevársela hace 6 meses, pero nunca llegó, dijo de dónde era, pero no lo escuchó. Luego le clavó las uñas mientras se tocaba el vientre diciéndole que ella iba a vengarse. Mi abuela no intuyó esa señal hasta mucho tiempo después. Mi abuela gritó por el dolor de las uñas encajándose en la piel y sus hermanos salieron de la casa, la mujer al verlos hizo un bufido como un gato para luego irse corriendo de ahí. A pesar de que Carlos, el hermano mayor, la persiguió con toda su velocidad, no pudo alcanzarla. Había desaparecido en un callejón. Después del incidente mi abuela no dijo nada, solo que la mujer se le había acercado de la nada pidiéndole algo que no entendió. Las uñas clavadas en su piel parecían una mordida, se habían puesto rojas a las horas, después mi abuela tuvo una fiebre horrible por varios días, todos pensaban que iba a fallecer. Mi abuelo fue con ella al domingo siguiente, su papá se había caído durante un viaje y estaba grave. Al llegar a la casa de mi abuela, tras verla tan enferma, pidió a sus padres los casaran para estar unido a ella para siempre.
Los casaron mientras mi abuela estaba convaleciente en la cama. Desde ese día mi abuelo no se separó de ella, aunque su padre falleció muy lejos de ahí. En medio de los delirios por una fiebre que no parecía tener motivo, mi abuela hablaba sobre sus sueños. Esos donde estaba la mujer, la que le decía que Pedro era suyo, e inevitablemente mi abuelo se enteró, pero al final se justificó, también fingió demencia diciendo que no la conocía. Tiempo después, exactamente 2 años, al momento que naciera su segundo hijo, la mujer apareció de nuevo, ahora fuera de la casa donde ambos vivían. Mi abuela la veía parada del otro lado de la calle, primero la soñaba como un pájaro, luego la vio claramente. Siempre de noche o al momento de amanecer era cuando llegaba a acosarla. Comenzó a arderle el brazo anteriormente arañado, donde había quedado una marca de calor, como una especie de lunar rojo en la piel. Desde la ventana de su cuarto podía verla y por más que preguntaba por aquella mujer nadie parecía verla. Mi abuelo le decía que estaba alterada por los niños o por el frío e incluso le echó la culpa al calor o los gatos. Mi abuela comenzó a notar cosas extrañas en su casa, que estaba en la parte de arriba del local de ropa. Ahí los pájaros negros se posaban sobre la ropa limpia tendida, justamente en la de ella. Un montón de tierra invadía los espacios, los estantes estaban llenos de tierra diario sin importar cuánto limpiara. Como mi abuela era muy creyente, fue de inmediato a hablar con sus compañeras de rosarios, ellas vieron las señales claras, estaba siendo embrujada. Tras muchas búsquedas, mi pobre abuela supo la verdad, buscando brujería encontró direcciones de mujeres que su marido seguía frecuentando en sus viajes para surtir. Supo de un hijo o dos que él escondía y así llegó a la carta de la mujer que la perseguía. Acusaba a mi abuelo de engañarla, le pedía que regresara con ella, le amenazaba con lanzarle al mismo diablo para que se arrepintiera. A pesar del miedo que le provocaron esas palabras escritas, mi abuela dejó la carta en su lugar, después fue a misa. Como se solucionaban las cosas antes, guardando silencio, ella lo hizo así, sin preguntas, sin conflictos. Así el matrimonio siguió funcionando normalmente. Sobre el tema de la brujería mi abuela se encargó haciendo limpias, yendo con el padre, manteniéndose fiel y protegida con sus cuadros de santos. Poco a poco aquella mujer dejó de aparecer, poco a poco comenzó a olvidarla, parecía que ella se había rendido también porque se fueron retirando las plagas, la mala suerte, la tierra, la humedad en las paredes y las enfermedades de sus hijos pequeños, por eso dio por ganada la batalla contra las fuerzas del mal. Así pasaron 30 años, en una relativa tranquilidad para ella, pues de vez en cuando podía soñar con la mujer. Ella me contaba que a veces la veía como una mujer, otras veces la acosaba en forma de gata o lechuza pero que no se atrevía a acercarse o entrar a la casa. Al momento de conocer esta historia, muchas cosas de mi infancia tomaron sentido. Yo pensaba que mi abuela tenía costumbres extravagantes o de esas que dicen que son de rancho, pero en realidad ella siempre había estado luchando con la maldición de aquella bruja. Recuerdo que en una ocasión mis primas y yo estábamos jugando en la planta baja de la casa. Desde la pequeña cochera se alcanza a ver la casa de enfrente cruzando la calle. Aquella casa está cubierta de plantas, hay muchos árboles, no se ve muy bien ni la entrada por tantas macetas. Aquella tarde de vacaciones de verano, mi prima Julia y Queta jugábamos a la casita entre las macetas y las jaulas de los pájaros. Cuando nos dimos cuenta de la hora fue porque casi no veíamos, estaba muy oscuro. Queta se paró para ir a prender el foco que alumbraba afuera, pero Julia le dijo que no se moviera, luego no dijo que algo nos estaba viendo. A lo lejos vi unos ojos brillar. Calladas mirábamos esos ojos que se movían como en círculos, así que por la curiosidad avancé hasta llegar a la reja de la entrada. La luz se encendió de pronto, nos alumbró y alcanzamos a ver un poco más allá de la calle. Del otro lado había un enorme pájaro mirándonos, movía la cabeza de un lado a otro, nos llamaba, como silbando, con un sonido muy particular.
Todas gritamos al encenderse la luz, así que mi mamá salió a ver qué nos había pasado. Comenzamos a gritarle que había un pájaro que nos llamaba, pero ella intentó calmarnos explicándonos que era una simple lechuza. Mi abuela, que aún podía moverse con agilidad, salió vuelta un rayo con una cubeta, arrojó el agua que contenía hacia la calle y comenzó a insultar al animal. La amenazaba, le decía que no se metiera con nosotras. Aquel día había pasado en mi memoria como el momento más vergonzoso que había vivido con mi abuela, pues varios vecinos salieron al escuchar el griterío que estaba haciendo. Ella se puso más seria de lo que jamás la había visto aquella noche, nos sentó en la mesa del comedor a todas, incluyendo a mi mamá, para contarnos la historia que la venía afligiendo desde hacía bastantes años. Después de conocer la historia de mi abuela entendí por qué estaba como loca gritando y arrojándole agua a la lechuza. Tenía un miedo profundo incrustado en el alma. Un miedo que nosotras no entendíamos. Ella le confesó a mi madre desde temprana edad que temía que ella fuera lastimada por una mujer que buscaba vengarse de ella, y aunque no le pareció algo muy lógico, aceptaba que llegaron a pasar cosas extrañas en su casa cuando era niña. Mi mamá veía normal que amanecieran algunas plantas secas de la noche a la mañana, o que a veces los perros de los vecinos aullaran toda la noche cuando su mamá rezaba la novena cada año, en la misma fecha en la que ella se había casado. Mi mamá creyó que las cosas estaban calmadas con su mamá respecto a las apariciones de la bruja, cuando ella ya no la vio poniendo santos, comprando rosarios y estando todo el tiempo en la iglesia. Después de aquella noche en la que nos contó toda la historia sobre ella, pasaron varios años hasta que ella volvió a nombrar a la bruja frente a mí. Como ya no era una niña, quise ser yo quien viera lo que pasaba. Le dije a mi mamá que iba a quedarme unos días en la casa de mi abuela, desde ahí podría irme a la escuela. Le pedí que no se preocupara. Mi tita estaba inquieta. Desde que llegué me preguntó si había visto algo raro antes de llegar, en la calle o en la puerta, pero le dije que no. Eso no la dejó tranquila. Ella estaba segura de que la bruja estaba rondando de nuevo, pues de nuevo los anates estaba rodeándola. Sinceramente no se veía como una anciana desequilibrada. Me dijo todo esto muy tranquila, muy normal. Mencionaba 2 veces al día máximo estas sospechas, pero los días eran como siempre habían sido desde que me acordaba. La rutina de mis abuelos no cambiaba. Mi abuelo se hacía el sordo, o eso creo, con respecto a lo que decía mi abuela de la bruja. Cuando ella mencionaba algo, él simplemente se quedaba callado o cambiaba la conversación sobre algo que no tenía nada que ver. La noche anterior a la que mi abuelo sufriera el derrame, mi abuela me dijo que había visto un camino de tierra de panteón en la ventana del baño. Fui a revisar y no vi nada, así que dudé si era verdad. Me acosté a dormir con la duda de si mi abuela verdaderamente estaba bien de su mente. Es que llega un punto en que parece tan irreal lo que ella me contó que me parecía que la mitad era un invento para soportar las infidelidades de mi abuelo. Por la madrugada del siguiente día me desperté para ir al baño. Al prender la luz no vi un camino de tierra, pisadas de tierra. Unas huellas delgadas, de pies pequeños y delgados. Indudablemente no era de nadie de los que vivíamos en esa casa. Me sorprendí hasta sentir que mi corazón me retumbaba en los oídos, pero no quería decirle nada a mi abuela porque recordaba que iba a perder la tranquilidad. Imaginando el día que corrió a la lechuza a insultos, no me imaginaba todo lo que iba a hacer y decir mientras intentaba buscar a la bruja por la casa. Por si acaso recogí rápido esa tierra con un pedazo de rollo de papel. Me fui caminando por cada parte de la casa usando la lámpara de mi celular. Tras revisar todo, no encontré nada y regresé a la segunda planta, dispuesta a dormir un rato más hasta que sonara la alarma. Cuando pasé enfrente del cuarto de mis abuelos vi extrañamente emparejada la puerta. Me asomé con cuidado para no hacer crujir la madera para despertarlos, y en ese momento vi que una sombra se volteó a verme. Se había dado cuenta que la vi. Esa sombra estaba parada a los pies de la cama de mi abuelo.
Me llevé la mano a la boca para evitar gritar a todo pulmón y en un segundo, tras ver los ojos de fuego de aquella bruja esquelética de pelo enmarañado, se cerró la puerta de golpe. Toqué la puerta con miedo, mi abuela despertó preguntándome si estaba bien. Pasé a verlos y no vi nada raro. Por si acaso aquel día decidí quedarme en la casa con ellos, no fui a la preparatoria. Por la noche de ese día mi abuelo sufrió un derrame cerebral y murió a los 3 días. Después de eso mi abuela comenzó a enfermar cada vez más, le costaba mantenerse sola así que mi mamá y yo nos mudamos con ella para mantenerla acompañada en todo momento. 3 meses antes de su muerte fue diagnosticada con cáncer de piel, justo en el lunar que le había quedado sobre los arañazos de aquella siniestra entidad del mal. El dolor la fue consumiendo, la alegría se fue apagando de sus ojos, ella dejó de ser lo que yo recordaba desde mi infancia. Se marchitó de la manera más triste en la que puede marchitarse una mujer tan amable como ella. Por su recuerdo no me gustaría decir todo lo que pasó con su enfermedad, pero perdió el brazo en un intento por prolongar su vida. A pesar del seguimiento de los doctores, el dolor la atacaba siempre, las alucinaciones y las pesadillas eran cosa de diario. Nos acostumbramos a escucharla llorar, a pedirle a Dios que se la llevara, eso no tiene forma de superar, jamás voy a olvidar su voz lamentándose. Desgraciadamente, al morir ella también los vestigios de tierra en la casa. Yo quería encontrarme con esa bruja para maldecirla también, para destruirla, pero creo que nunca va a regresar porque ya cumplió lo que quería. Por el momento me enfoco en mi abuela, en buscar la forma de salvar su alma, sigo yendo con el padre que la conocía bien, asisto a reuniones en la iglesia, pido por ella. Pero también sigo buscando entre las personas que saben sobre brujería porque quiero ayudarla a irse con Dios a salir de la prisión en la que la metió mi abuelo por culpa de que no pudo mantener sus pantalones en su lugar. Por eso no me he limitado a buscar gente, sigo visitando sitios en internet, hago limpias en mi casa, consulto a sanadores y yo espero encontrar pronto una solución porque es una pena muy grande estar escuchando, en algunos momentos, el alma de mi abuela llorar o arrastrar los pies caminando por el pasillo que la llevaba al baño. Mi mamá me vio en algún momento bendiciendo la casa con flores blancas y me pidió que parara porque ella dice que puede ser peligroso en lo que me estoy metiendo, pero yo creo que haría más mal dejando a mi pobre abuela de la forma en la que se encuentra porque creo fervientemente que su cuerpo dejó de sufrir. Pero su alma no descansa a causa de aquella maldición. Relatos anónimos.